Noches, hablaremos de cuáles son las características clínicas y ecocardiográficas para predecir la incidencia de insuficiencia cardíaca en este artículo publicado en el JACC. Primero observemos cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca estadio A y estadio B, cuando se les hizo un seguimiento durante 9 años, se encontró que aquellos con strain longitudinal global anormal tenían mayor riesgo de presentar un ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Esto nos da un gran aporte, un gran valor, además de la fracción de eyección y además de otros parámetros ecocardiográficos como la disfunción diastólica, para identificar adecuadamente los pacientes con insuficiencia cardíaca subclínica y los que tienen mayor riesgo de presentar una hospitalización o mayor descompensación. Vemos como en la gráfica aquellos pacientes con un estadio B, con un strain longitudinal global anormal, tenían mayor ingreso hospitalario. Por lo anterior nace este estudio donde lo que se quiere evaluar es el uso clínico y ecocardiográfico para predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes ambulatorios asintomáticos. Entonces tomó una población de riesgo, el grupo de intervención era un grupo que se realizaba un seguimiento durante 7 años y el grupo de validación eran pacientes que estaban inscritos en un programa de insuficiencia cardíaca crónica. El grupo de intervención era 926 y el grupo de validación era 355. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo principal, uno, identificar el perfil ecocardiográfico y dos, identificar cuál es la vía óptima para evaluar el riesgo tanto clínico y ecocardiográfico de presentar una insuficiencia cardíaca. Importante reconocer los criterios de inclusión de los grupos de intervención que eran mayores de 65 años, hipertensión arterial, diabéticos con obesidad, índice mayor de 30. En el grupo de validación eran pacientes mayores de 68 años que tenían una fracción de eyección normal o ligeramente alterada, ligeramente reducida, o sea, mayor por encima del 40%, y que estaban inscritos al programa de insuficiencia cardíaca crónica, un programa de validación donde tenían un seguimiento propio. Es importante reconocer qué pacientes excluyeron, aquellos pacientes que tenían previamente un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, compromisos valvulares por lo menos moderados, síntomas compatibles con cardiopatía isquémica, o sea, una cardiopatía isquémica de base, o una enfermedad coronaria ya conocida, o una cardiopatía congénita. Se hizo una clasificación de riesgo de insuficiencia cardíaca, entonces se clasificaban en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Se usaban unos marcadores ecocardiográficos de insuficiencia cardíaca como el strain, la difusión, la hipertrofia ventricular izquierda. Se hizo un seguimiento cada 6 a 12 meses por 2 años, luego un cuestionario durante 7 años y de forma estadística y dentro del modelo que se usó de forma epidemiológica y estadística se usó un algoritmo de CAR que lo que permite es clasificar o discriminar de forma adecuada estos riesgos bajo, intermedio, alto para predecir, en este caso, una insuficiencia cardíaca. Nivel de significancia estadística menor de 0.05. Aquí podemos ver la población de estudio de 70 años, la mediana de edad, 54 años, 54% representaba el sexo femenino, hipertensos, diabéticos, con dislipidemia, con tabaquismo, obesidad, ya usaban algunos tratamientos de IECA o ARA2, tenían una FI preservada y un strain longitudinal de menos 18 más o menos 3. Si vemos en esta gráfica los riesgos de insuficiencia cardíaca de acuerdo al estadio A o estadio B, el estadio A tiene un 8.6% de progresar en insuficiencia cardíaca y el estadio B tiene un 19.4%. En la mediana de seguimiento, que fue 3.4 años, el riesgo de insuficiencia cardíaca manifiesta fue del 12% aproximadamente. Los pacientes se clasificaron de acuerdo a un bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Recordemos que el grupo de validación eran aquellos pacientes que estaban en un grupo de estudio crónico de insuficiencia cardíaca. Entonces, con estos grupos se hizo la validación externa. Y por eso hay una parte que dice pacientes sin enfermedad coronaria, porque había que excluir los pacientes con enfermedad coronaria porque hacía parte de los criterios de exclusión. Todo esto se clasificó de acuerdo al score ARIC y de acuerdo al score ecocardiográfico. El score ARIC pues nace en pacientes con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular manifiesta, en quienes se vigilaba durante 6 años cuál era el compromiso de disfunción diastólica y encontró que aquellos pacientes con estos factores o con esta enfermedad cardiovascular tenían mayor afectación de los parámetros de disfunción diastólica. Entonces, este estudio toma el score de ARI y lo ajusta para clasificar los pacientes en bajo, intermedio o alto riesgo. En esta gráfica podemos observar cómo los pacientes que tienen un riesgo intermedio alto
intermedio o alto, tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y es muy similar a aquellos pacientes que tienen un estadio B sin afectación estructural o funcional a nivel ecocardiográfico. Entonces vemos cómo la importancia clínica y el perfil de riesgo clínico es muy importante en estos pacientes. En este estudio se compararon 3 afectaciones cardíacas importantes. 1, el estrés longitudinal anormal. 2, la disfunción diastólica. Y 3, la hipertrofia ventricular izquierda. Y si observamos, el riesgo fue mucho mayor con un estrés longitudinal anormal. Si vemos la figura A, cómo las curvas de las figuras se separan ampliamente en este grupo de riesgo con estrés longitudinal anormal. Y si vemos la tabla, la que ya nos muestra la significancia estadística, vemos cómo el estrés longitudinal mayor a menos 16%, o sea, un estrés longitudinal anormal, fue el predictor independiente más fuerte de presentar insuficiencia cardíaca, a diferencia de la disfunción diastólica, a diferencia de la hipertrofia ventricular izquierda y a diferencia del NT-proBNP. De acuerdo a este modelo de riesgo clínico y este modelo de riesgo ecocardiográfico, nace esta figura, que es la figura central del estudio, donde nos clasifica a los pacientes con bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Bajo riesgo, aquel paciente que tiene un ARIC menor del 9%, o sea, de bajo riesgo. El riesgo de presentar insuficiencia cardíaca es del 9%, pero a su vez podemos utilizar, en este caso ellos incluyen la hipertrofia ventricular izquierda para aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Si tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene un estrés longitudinal anormal, la predicción de insuficiencia cardíaca es del 36%. O sea, reclasifica con la hipertrofia ventricular izquierda el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. El paciente con riesgo intermedio se clasifica de acuerdo al compromiso o no del estrés longitudinal y de acuerdo al compromiso o no de la disfunción diastólica. Si tengo un riesgo intermedio y el paciente no tiene compromiso del estrés longitudinal, ni tampoco tiene compromiso en cuanto a la disfunción diastólica, ese paciente se reclasifica en un bajo riesgo. A diferencia del paciente que tiene compromiso del estrés longitudinal y además de eso tiene compromiso en la disfunción diastólica. Y en paciente que tiene un riesgo alto, pues existe casi un 73% de presentar mayor predicción de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Que nos permite identificar cómo el score de riesgo de ARIC estratifica adecuadamente los pacientes de bajo y riesgo alto para predecir insuficiencia cardíaca. 2. Cómo el ecocardiograma con unos parámetros importantes como la disfunción diastólica y el estrés longitudinal anormal permite reclasificar los pacientes. 3. Cómo identifica los pacientes, identifica el estrés longitudinal como un predictor independiente de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y todo esto engloba o nos ayuda a guiar mejor los pacientes para realizar intervenciones tempranas. Si podemos identificar los pacientes con alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca o aquellos pacientes con un compromiso subclínico y así evitar la progresión a un estadio irreversible de insuficiencia cardíaca. Importante reconocer las limitaciones del estudio. 1. No tiene buen uso jóvenes. 2. Hay falta de calibración del score de ARIC. 3. El NT-proBNP, las muestras o las pruebas de NT-proBNP en este estudio fueron incompletas. Y 3. Hay una variación en los grupos específicos, en el grupo de validación y en el grupo de intervención. Personalmente considero que este estudio, a pesar de las limitaciones, permite identificar de forma temprana a aquellos pacientes que puedan progresar a una insuficiencia cardíaca. A su vez, pues es de suma importancia, ya que vamos a poder intervenir de forma oportuna esta progresión. Muchas gracias.